el plato, sino que veamos al gran chef que prepara la comida espiritual y nos la va a servir en esta manera. De manera, mi hermano, que vamos a estar orando para que sea Dios el que le esté utilizando. Oremos. Padre y Dios Todopoderoso, nuestro Rey eterno, le agradecemos infinitamente, Padre, por la oportunidad que nos da de poder estar reunidos, Padre, alabando, glorificando su nombre. Gracias, Señor, porque nos ha dado una oportunidad maravillosa de poder llegar hasta aquí, vencer tantos obstáculos, tantas dificultades que se nos presentan en nuestra cotidianidad. Y sin embargo, Señor, usted nos ha dado esta maravillosa dicha, poder estar con nuestros hermanos, poder, Padre, estar reunidos, poder, Padre, aprender de su palabra, cantar, meditar, Padre, a través de las alabanzas, de las oraciones. Llega el momento, Padre amado, en que usted se dispone a hablarnos a través de un siervo suyo. Permita, Padre, que con palabras sencillas, digeribles, nuestros corazones puedan ser moldeados conforme a su voluntad. Que puedan ser, Padre, un terreno fértil para que su palabra que va a ser ahora expuesta pueda, Padre, germinar en nuestras vidas, afianzarse, y que de esta manera nos dispongamos cada día a ser mejores. Todo esto, Rey eterno, se lo pedimos y se lo suplicamos en el nombre poderoso de su amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, bendiciones, Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo, es un privilegio una vez más poder estar con ustedes y poder compartir. Trataré de ser breve, trataré, se lo prometo del todo. Pecador ven al dulce Jesús, decía el canto. ¿Quién no es pecador? Todos. Entonces el Señor está llamando, ven al dulce Jesús. Pero yo quiero hablar hoy acerca de el llamado de Dios. Toda esta semana, ¿verdad? La voz de Dios estuvo allí llamando, insistiendo, llamando a través de diferentes bocas, ¿verdad? A través de diferentes hermanos, a través de diferentes medios, que por mensajes de WhatsApp, que por el Facebook, que por YouTube. Los hermanos estaban ahí y Dios está llamando. Pero por momentos la gente no entiende quién es el que llama. No ha aprendido todavía la humanidad a entender cuál es la voz de Dios. Y yo quiero que en esta mañana nosotros comprendamos acerca de eso. Dice Hebreos 1:2, Hebreos 1:1 y 2 dice que Dios ha hablado a través de muchas maneras a los padres, los antepasados, por medio de los profetas. Pero que ahora en estos días Dios está hablando por medio de su Hijo, Jesucristo. ¿Y nosotros de quién hablamos? De Cristo. Y es a través de Cristo que Dios está hablando. Dios nos habla de muchas formas. Siempre nos está hablando, aunque no siempre estamos escuchando. Pero Él no se cansa. ¿Cuántos años de predicar el mensaje de Dios? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo anduvieron los apóstoles? Murió el apóstol Juan predicando el evangelio de Cristo. Continuamos nosotros y cuántos años han pasado. Y este libro nunca pasa de moda. Entre más usted lo abra y empiece a escudriñar, más saca de él, más aprende y más bonito se siente ser cristiano. A veces con los afanes de la vida nos olvidamos por completo de escuchar la voz de Dios y de atender a su llamado. Nos pasa muchas veces, aún los que hemos reconocido, los que hemos aprendido acerca de la palabra de nuestro Dios. Aún en el silencio, Dios siempre está hablando, pero con el ruido del mundo y nuestras ocupaciones no nos dejan escuchar. Yo me levanto a las 4:30 de la mañana y a las 5:30 ya vengo para mi trabajo. Y en ocasiones a las 10 de la noche voy llegando a mi casa. Imagínese usted qué pasa por mi mente en todo ese tiempo.
¿qué pasará por mi mente? Si yo me descuido, prácticamente, ¿cuánto tiempo me acobija, me arropa el trabajo? Entonces, por eso es que el cristiano debe estar preparado. Pero el que usted vaya a trabajar, eso no le impide que Dios esté en su mente y en su corazón. Pero debemos de ser capaces para eso. Saber manejar el tiempo, saber manejarnos nosotros mismos. ¿Cómo es que Dios quiere realmente? ¿Y qué espacio ocupa Dios en usted? No debe de haber una excusa para que Dios, Jesucristo, no habite en su corazón. El trabajo es una bendición. La familia es una bendición y necesita tiempo. El trabajo y la familia necesitan tiempo, pero sobre todo, Dios necesita el mejor tiempo. Y esperamos darle siempre lo mejor. Quiero invitarle a ver algunos pasajes bíblicos o algunos personajes importantes que escucharon la voz de Dios y que anduvieron en medio de Jesús, pero no entendieron el llamado. Y aún Dios llamó 1, 2 y 3. Y dicen que la tercera es la vencida. Es el ardor popular que dice la gente. No lo logré la segunda vez, pero la tercera es la vencida. Y Jehová habló por tercera vez. Y aún no entendí. Y Jehová habló la cuarta vez. Y a la cuarta vez, entonces, el mensajero de Dios dio el consejo. Quiero que vayamos a leer la palabra de Dios. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. Versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios de esta manera. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Oiga bien que es importante en aquellos tiempos. En los tiempos de Samuel dice que escaseaba la palabra de Dios. Dios no hablaba con frecuencia. Había silencio, tranquilidad, pasividad. Pero Dios empieza a hablar. Y aconteció que un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Respondió Samuel. Pero ¿le contestó a Jehová? No, no le contestó a Jehová. ¿Qué pasó entonces? Versículo 5. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamas? No había entendido quién le hablaba. Él pensaba que era Elí. Y a veces nosotros nos está pasando lo mismo. El mundo le está pasando lo mismo. Creen que Jorge Rivera le está hablando. Creen que Alejandro Castelaín le está hablando. No somos nosotros. Es Dios, el Dios de los ejércitos le está hablando. Que acuda a Él, que vaya a Él. Amados y queridos amigos y hermanos. Y sigue diciendo la palabra. Versículo 5. Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Primera vez. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí otra vez y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y Elí dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven Samuel. Y dice el versículo 9. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino palabra de Jehová y se paró y llamó por otra vez: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. ¿Sabe usted, hermano? Dios no se cansa de hablar, ni se cansará mientras haya oportunidad. ¿Qué tienes que hacer tú? Aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a definir quién es el que te habla. Los que estamos aquí somos servidores. Solo somos utensilios, instrumentos para llevar el mensaje de Dios, pero el que habla es Jehová. Atiende a lo que dice la palabra de Dios.
Muchas personas pueden hablar bonito y pueden tener palabras agraciadas, pero no pasa de ahí. Lo que realmente te habla es la palabra de Dios. Aprende a entender lo que la Biblia te dice, el llamado que te está haciendo. Y era lo que pasaba en ese momento con Samuel. No había definido, se había acostumbrado tanto a Elí, que siempre escuchaba, cualquier voz que escuchaba, él pensaba que era Elí, el sacerdote Elí. Y es cuando realmente a nosotros también nos pasa lo mismo. Amados hermanos, pasa lo mismo. Y en el mundo, no digamos, está pasando cada día. Cuando Dios nos llama, le está llamando por su nombre. Por su nombre. ¿Usted cree que usted está aquí por casualidad? No está por casualidad. ¿Por qué se despierta usted con el deseo de venir cada domingo a la iglesia? Admiro mucho a estos jovencitos, ¿verdad? Que siempre están dispuestos aquí, del primer día que vinieron, están fieles. Y Dios le está llamando por su nombre. Quizá le está diciendo, Brian, Roy, está llamando por su nombre. Por su nombre está llamando. Y le llamará 1, 2, y 3, y 4, y no se cansará de llamarlo. ¿Hasta qué? Hasta verlo convertido a él. Hasta verlo convertido a los pies del Señor. Entonces allí el Señor estará tranquilo. Estará tranquilo. Y ya verán 99, 100 ovejas. Y si una se va, ya no se preocupará por ustedes porque están a salvo dentro del redil. Pero hoy Jehová se preocupa porque hay ovejas que están fuera del redil. Necesitan que dar un salto más, un paso más para entrar al redil. Y la puerta está abierta para que entres por la puerta. Hay que tomar los pasos a seguir para formar parte del redil del Señor. Cuando Dios nos llama no porque nos necesita, sino porque quiere compartir con nosotros su gloria. Dios, ¿para qué nos necesita? Es puro amor. Es puro deseo de salvar a la humanidad. Tal vez Samuel no conocía a Dios, pero Dios sí le conocía a él. Y eso es lo bonito. Quizás usted no conozca a Dios, pero Dios sí le conoce. Lo que está por dentro de usted, lo que está en su corazón. Dios sabe qué está pensando en este momento. Dios sabe qué va a hacer usted el día de mañana. Y eso es lo maravilloso de Dios. Él está hablando y Él quiere que venga a Él. Querido hermano, Dios anhelaba una relación personal con aquel joven y usarla en gran manera. Este joven Samuel, hijo de una mujer estéril, que lloró mucho para que naciera este joven, una promesa. Aún fue despreciada y rechazada porque aún el sacerdote Elí, estás ebria, has tomado vino y te has pasado de copas. No, Señor, no estoy ebria. Mi agonía, el interés por aquel deseo de tener y se lo ofreció, le prometió a Jehová consagrarlo. Por eso Samuel estaba siempre en el templo, siguiendo los pasos del sacerdote Elí. Y dice la palabra de Dios, en el versículo 3, versículo 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Mire qué bonito. Un joven. Dice que Dios no dejó caer ninguna de las palabras que dijo Samuel a la tierra. Es decir, que Samuel no habló en vano. Qué bonito, qué importante, qué maravilloso lo que Dios hace. Capítulo 2, versículo 26 de Primera de Samuel. Y el joven Samuel iba creciendo y era, como dice, acepto delante de Dios y delante de los hombres. Maravillosa historia de aquel niño por el cual su madre lloró tanto. Amados hermanos, ahora analicemos nuestro andar y pensemos un poco cuántas veces Dios habrá llamado y se le ha ignorado su voz. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios se ha ignorado, ha sido rechazado? ¿Cuántas veces se han tocado las puertas de las casas y se ha tirado la puerta en la cara? Recuerdo cuando hicimos una campaña en Tegucigalpa, en la capital de Honduras, y empezamos a evangelizar. ¿Y qué pasaba, hermano? La gente nos tiraba la puerta en la cara.
váyanse de aquí porque no queremos escucharlos. Ahí vienen otra vez esos hombres que no tienen que hacer. Mas, sin embargo, trabajando afuera de tiempo, no trabajando en la obra del Señor, sino primero tener un trabajo secular para llevar el sustento a nuestras casas, y en el momento que deberíamos estar descansando, íbamos a predicar la palabra. Y no éramos rechazados nosotros, sino Dios. La voz de Dios nunca no se ha aprendido a escuchar por el mundo entero. Y eso es lo lamentable, y por eso hoy estamos como estamos. Queridos hermanos, debemos analizar cada día. Otro ejemplo muy claro de que Jesús siempre está en medio de nosotros y no le vemos porque seguimos esperando y escuchando de forma equivocada. Fue de dos varones que caminaban hacia camino a Emaús. Aquellos hombres que caminaban y platicaban con el maestro. ¿Eres tú el único forastero que no conoce lo que está pasando, lo que ha pasado? ¿Y hablaban con quién? Con el mismo Jesús. Pero no le reconocieron. Amados hermanos, ¿cuántas veces le está hablando el Señor a usted y no ha reconocido y no ha comprendido y no ha entendido qué es lo que Dios quiere con usted? ¿Qué es lo que Dios quiere con usted? Lucas, para que refresquemos un poco la memoria y leamos estas bellas historias que me gustan mucho y me motivan ver lo que pasa y lo que ha pasado en la palabra de Dios, y que en la actualidad lo vemos de la misma manera. Desde el capítulo 24, del versículo 13, leemos un poco la palabra de Dios. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén. E iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué era lo que había acontecido? Lo que habían crucificado al maestro. Había muerto Jesús por usted y por mí. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús en medio de ellos. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué platicáis? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué os estáis triste? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido estos días? Y Jesús, me imagino con grande amor esas palabras. Yo me imagino al maestro cuando hablaba con aquella sensación maravillosa de la presencia de Jesús. Porque yo siento algo maravilloso, que Jesús está en mí. Yo siento paz, regocijo. Imagínese tenerlo en medio de usted. Ahí en espíritu. ¿Qué sintieron estos hombres? Respondiendo uno de ellos más adelante. Dice la palabra de Dios. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos esperaban, la esperanza de ellos, pero como había muerto, pero aún ya es el tercer día y aún no hemos visto que haya resucitado. Aún nuestros ojos no han visto que este hombre ha resucitado. Que me imagino cómo se sentía Jesús, cómo estaba Jesús, y les estaba indagando y preguntando, y ellos respondían de esa forma, ¿verdad? No entendían, no comprendían. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron.
Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No habían creído a las profecías de los profetas, a lo que anunciaron el profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, como decía el hermano? ¿Por qué tardos para entender, para creer? ¿Por qué el mundo se tarda tanto en comprender el plan de Dios? Aun cuando se está predicando, aun cuando se está enseñando. Da tristeza. Versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él les decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba? No arde su corazón. ¿Por qué no arde el corazón del mundo de esta forma? En como lo expresaron estos hombres. Sentían una sensación dentro de ellos que algo no normal estaba ahí. Que no era algo natural lo que estaba con ellos ahí. Era algo sobrenatural. La presencia del mismo Dios, del Cristo Jesús resucitado. ¿Cuántos creemos? Maravilloso Dios lo que puede hacer. Dios nos llama a la libertad por medio de Jesucristo. Escucha su voz. No cierres el oído, no cierres el corazón. Hace más de 2000 años la voz de Dios está en todas partes. Hace tanto tiempo, hace más de 2000 años que Jesús anduvo en la tierra, hablando, queriendo que seamos libres de las cadenas del enemigo que nos atan. Y esa libertad solo podemos encontrarla en Cristo Jesús. Debes darte cuenta, querido amigo. Solo en Jesús puedes encontrar la libertad. Si escuchamos con atención el llamado de Dios, entonces seremos realmente libres. La libertad está en Jesús. Jesús nos ofrece completa libertad. Debemos recibirlo como el Salvador de nuestras vidas. Dejemos de ser esclavos ya del pecado. El enemigo está ahí. El enemigo está en las calles. O es decir, los ángeles que trabajan alrededor de él, los demonios que trabajan a favor de él, quieren destruirte y quieren que tú tropieces para que caigas. Que gracias a la muerte y la resurrección de Jesucristo que somos libres y limpios de todo pecado. Es a Jesús en quien tenemos la oportunidad de tener un nuevo comienzo. A él no le interesa cuántas veces tú caíste, sino cuántas veces fuiste capaz de levantarte y no quedarte en el fango del lodo. Él quiere ayudarte. Él tiende tu mano. Él hizo tantos milagros y lo vemos en la palabra de Dios. Aquellos hombres ciegos que se revolcaban y Jesús los levantaba. Aquella mujer que se arrastraba si tan solo tocar el borde de su manto y Jesús la liberó de una terrible enfermedad que padecía 12 años. Aquel hombre que sufrió 38 años, mas sin embargo apareció el Mesías para liberarlo. Ese mismo Jesús hoy puede liberarte a ti. Hoy puede darte salvación eterna si fueses fiel hasta el final. Es en Jesús en quien tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo aquí en la tierra y la seguridad de la vida eterna. Aprovecha la oportunidad. Hoy es el día, hoy es el tiempo. No hay nada que podamos hacer para alcanzar el perdón de Dios. No importa cuán buenos aparentemos ser. Eso no vale. Podemos ser personas muy piadosas y muy buenas y muy generosas, pero debes de dar los pasos que Jesús te pide en la palabra de Dios para entrar al reino de Dios. Dios, no importa cuán buenos aparentemos ser ante los ojos de los hombres,
es a través del sacrificio de Cristo que alcanzaremos la verdadera libertad. Es a través de Él. No hay otro camino. Por mejor que nosotros aparentemos ser, no podremos lograrlo. Es a través de Cristo Jesús, valorando el sacrificio. ¿Y cómo valoras el sacrificio de Cristo? Cuando actúas, hacer lo que Él te pide. Deja que Cristo libere tu vida. ¿Cómo detectar si estamos atados al mundo? No hay paz, no hay gozo, no hay seguridad. Lo de Dios nos aburre, nos resulta fácil, nos resulta difícil muchas veces. Lo de Dios aburre. Tenemos tiempo para todo menos para Dios. Muchas personas. En esta semana invitamos a cantidad de gente. Ayer simplemente invitaba a un vecino, amigo. Dice, pero es que yo voy a la otra iglesia. Y yo tengo 6 meses de verlo. Que ni viene acá, ni vaya. Excusas baratas, hermano. La gente busca cualquier forma de desviarte la plática para que no continuemos. Luego un compañero de trabajo me dice, voy a ir. Y ayer estando aquí aún le digo, va a venir, y le mando la ubicación y el número del portal y todo. Es que tengo 2 nenas y está lloviendo. Pues mañana va a ser buen día, mañana lo espero. Brilla por tu ausencia, yo no lo veo. Así es el mundo, hermano. Ese mundo así está. Busca cualquier culpa para no venir a los pies de Cristo. ¿Cómo ser libre de las cadenas que atan al ser humano? Debemos conocer cuáles son las ataduras que tenemos y tomar decisiones de romper las cadenas y olvidarnos de ellas por siempre. Renuncia a las emociones que sientes de inestabilidad emocional y permite que Jesús sea quien te guíe cada momento en tu vida. Si Cristo guía tu vida, tus pasos serán firmes y seguros. Y cree que la victoria la obtendrás al final de la carrera. Todo aquel que lucha, dice la palabra de Dios, al final es coronado. Todo aquel que persevera alcanza lo que un día se propuso. ¿Eres tú de ellos? ¿Eres tú de aquellos que quieren perseverar y tienen entre ceja y ceja el premio? El premio de Dios está delante de ti, hacia arriba. Ver con los ojos del alma que Cristo te ha libertado y ha roto las cadenas que te ataban tu vida en el mundo. Para que puedas ser libre de cualquier cadena que te atan, solo debes entregarte a Cristo Jesús completamente. ¿Y cómo es entregarse a Jesús completamente? Cuando tú crees, cuando tú te arrepientes, cuando confiesas sus pecados a Cristo Jesús, cuando pasas por las aguas del bautismo y cuando perseveras hasta el final de la carrera. ¿Qué es perseverar hasta el final? Hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos alcance. No importa si moriste creyendo y siendo fiel al Señor, el premio te está guardado, como dijo el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado mi carrera, pero mi corona me está reservada por aquel siervo justo que sabe premiar a sus hijos, aquellos que hacen su voluntad. Yo te invito a que sigamos corriendo esta carrera. Si va despacio, pues vaya despacio, pero que sea paso firme y seguro. Aprende a escuchar el llamado de Dios. Así que no le permitas al enemigo que te robe la libertad que Jesús pagó en la cruz. Jesús pagó un precio por ti y por mí, para que pudieras tener una vida espiritual llena de su presencia y que puedas manifestar las maravillas del reino de Dios aquí en la tierra. Dios quiere que sus hijos estén completamente libres, sin ataduras, sin cadenas, y que puedan anunciar la palabra de Dios en este mundo, en el mundo entero. La palabra de Dios nos aconseja, nos enseña. ¿Por qué no ser sabios y ver? En 2 de Corintios 6:2 dice, he aquí el día de salvación. Hoy es el día, el tiempo aceptable, porque mañana podría ser muy tarde. Jesús te llama. No desprecies el llamado de Dios. Voy a finalizar leyendo Hechos capítulo 2.
Hechos capítulo 2. El gran apóstol Pedro se puso en pie y predicó ese gran sermón. Versículo 38. 2:38. De hecho, dice la palabra de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque, ¿para quién es la promesa? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras y muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué maravilloso! ¿Qué sintió Pedro cuando sintió que como 3,000 personas se convirtieron y se bautizaron en el primer sermón donde nace la iglesia de Cristo, en el año 33, en Jerusalén? ¡Qué maravilloso! Amados hermanos, una alma que hoy decida bautizarse, yo me regocijo y brinco de alegre. Porque dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepienta. Y si en el cielo hay gozo, ¿no tendremos gozo nosotros? Por ver que hemos rescatado un alma del mundo y que hay una alma que pertenece a Cristo Jesús. Amados hermanos, le invito a que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Aprenda, que su oído esté atento. Romanos 10:17 dice que el oír, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Aprenda a escuchar. No se equivoque. Escuche a Dios. No nos escucha a nosotros. No vea cómo somos nosotros. Yo, igual que usted, estoy luchando por obtener la salvación en Cristo Jesús. Pero yo ya di el primer paso. ¿Quiere ser usted el que quiera dar otro paso? Las puertas del reino están abiertas. ¿Es usted una de las ovejas que anda, que ha saltado el redil? Venga a los pies de Cristo. El Señor lo está llamando. Que Dios lo bendiga. Amén.